¿Y si te dijera que Judas no murió ahorcado como nos han contado? ¿Qué dirías? Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en uno de los misterios más intrigantes y controvertidos del Nuevo Testamento, la muerte de Judas Iscariote. ¿Alguna vez te has preguntado cómo murió realmente Judas? ¿Se ahorcó como nos cuenta el Evangelio de Mateo? ¿O murió desnucado y con sus entrañas derramadas, como se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Estas discrepancias han desconcertado a teólogos, historiadores y estudiosos de la Biblia durante siglos. En este video exploraremos ambas versiones de los eventos y trataremos de entender cómo pueden coexistir dos relatos tan diferentes sobre el final del traidor más famoso de la historia cristiana. Pero antes de profundizar, permíteme plantearte una pregunta intrigante. ¿Y si te dijera que Judas no se ahorcó? ¿Qué pensarías? Prepárate, porque estamos a punto de desentrañar uno de los enigmas más fascinantes de la Biblia. Contexto histórico. Judas Iscariote es conocido como el discípulo que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Este acto de traición fue un punto de inflexión que llevó a la crucifixión de Jesús, un evento central en la fe cristiana. Según los evangelios, después de su traición, Judas se arrepintió profundamente. ¿Pero qué ocurrió después? Aquí es donde las versiones bíblicas comienzan a diferir, dejando un enigma que ha perdurado a lo largo de los siglos. La versión de Mateo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículos 3 al 5, nos relata que Judas, sintiendo remordimiento por su traición, intentó devolver las 30 monedas de plata a los sacerdotes y ancianos. Al ser rechazado, arrojó las monedas en el templo y se fue a ahorcarse. Mateo es claro en este punto. Judas se quitó la vida colgándose. Esta versión enfatiza el arrepentimiento y el acto final de desesperación de Judas, la versión de Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 18, presenta un relato diferente. Según este texto, Judas adquirió un campo con el dinero de su traición. Allí, al caer de cabeza, su cuerpo se rompió y sus entrañas se derramaron. Este relato sugiere una muerte más violenta y gráfica, distinta al suicidio por ahorcamiento descrito en Mateo. La versión de Hechos puede interpretarse como un castigo divino por la traición de Judas. Entonces, ¿cómo reconciliamos estas dos versiones? Existen varias teorías para intentar resolver esta aparente contradicción. Complementariedad. Algunos estudiosos sugieren que ambos relatos son complementarios. Imaginemos esto: Judas se ahorca, tal como menciona Mateo. Luego su cuerpo, con el paso del tiempo y la descomposición natural, cae, resultando en una ruptura del cuerpo que coincide con la descripción gráfica de Hechos. Esta teoría intenta combinar ambos relatos en un solo evento cronológico. Diferentes tradiciones. Es posible que los autores de Mateo y Hechos estuvieran utilizando diferentes tradiciones orales para narrar el destino de Judas. Estas tradiciones podrían haberse desarrollado en distintas comunidades cristianas, resultando en versiones variadas de la misma historia. Mateo podría haber seguido una tradición que enfatiza el arrepentimiento y el suicidio, mientras que Hechos podría estar basado en una tradición que destaca el castigo físico y la retribución, simbología y metáfora. Otros estudiosos interpretan estos relatos de manera simbólica. Según esta perspectiva, los detalles físicos de la muerte de Judas tienen significados teológicos más profundos. El ahorcamiento en Mateo puede simbolizar la desesperación y el arrepentimiento final de Judas. Por otro lado, la muerte descrita en Hechos, con sus detalles gráficos, puede simbolizar la destrucción total y el juicio divino. Ambos relatos, aunque diferentes en detalles, podrían estar transmitiendo mensajes teológicos importantes sobre la traición y sus consecuencias. Cada una de estas teorías tiene sus defensores
y detractores. La complementariedad busca unir los relatos en una narrativa coherente. La teoría de las diferentes tradiciones destaca la diversidad de las primeras comunidades cristianas y sus interpretaciones. La simbología y metáfora profundizan en los significados teológicos más allá de los hechos históricos. Impacto y reflexión. La historia de Judas y su muerte nos invita a reflexionar sobre el arrepentimiento, la traición y las consecuencias de nuestras acciones. Independientemente de cómo haya ocurrido su muerte, el final de Judas nos recuerda la gravedad de la traición y el poder del arrepentimiento. Estas narraciones bíblicas, aunque conflictivas, nos ofrecen una profunda comprensión de la naturaleza humana y el impacto de nuestras decisiones. La muerte de Judas Iscariote, según las Escrituras, nos presenta un misterio envuelto en contradicciones. Mateo describe un acto final de desesperación y arrepentimiento, mientras que Hechos detalla una muerte violenta y gráfica. Estas diferencias pueden parecer irreconciliables a primera vista, pero al profundizar, podemos considerar que ambas versiones son facetas de una misma tragedia. La teoría de la complementariedad ofrece una narrativa plausible en la que Judas se ahorca y su cuerpo posteriormente sufre una ruptura. Alternativamente, la existencia de diferentes tradiciones orales podría explicar las variaciones en los relatos, reflejando las diversas interpretaciones de las primeras comunidades cristianas. Además, los elementos simbólicos en ambas descripciones resaltan significados teológicos profundos, invitándonos a reflexionar sobre el arrepentimiento, la traición y el juicio divino. En última instancia, la historia de Judas nos recuerda que la Biblia no solo documenta eventos históricos, sino que también transmite enseñanzas espirituales y morales, proporcionándonos una comprensión más rica de la condición humana y las consecuencias de nuestras acciones. La historia de Judas y su muerte nos invita a reflexionar sobre el arrepentimiento, la traición y las consecuencias de nuestras acciones. La figura de Judas Iscariote es un recordatorio poderoso de cómo nuestras decisiones pueden tener repercusiones profundas y duraderas, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Independientemente de cómo haya ocurrido su muerte, el final de Judas nos recuerda la gravedad de la traición y el poder del arrepentimiento. En Mateo, su arrepentimiento y suicidio por ahorcamiento reflejan un acto desesperado de remordimiento, mientras que en Hechos, la muerte violenta y gráfica puede simbolizar la retribución divina. Estas narraciones bíblicas, aunque conflictivas, nos ofrecen una profunda comprensión de la naturaleza humana. La diversidad de los relatos sobre la muerte de Judas también nos muestra cómo las primeras comunidades cristianas interpretaron y transmitieron las enseñanzas y eventos de maneras que resonaran con sus propias experiencias y creencias. Finalmente, la historia de Judas nos desafía a considerar el papel del arrepentimiento en nuestras propias vidas. Nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y sus consecuencias, y a buscar la redención y el perdón, sin importar cuán graves puedan ser nuestros errores. La figura de Judas, tanto en su traición como en su trágico final, sirve como una lección eterna sobre el poder destructivo de la culpa y la importancia del perdón y la reconciliación. Gracias por vernos. Fuentes utilizadas: Evangelio de Mateo, Libro de los Hechos de los Apóstoles, estudios teológicos de varios expertos. Nos vemos en el próximo video.